parlamentario del PAN, que es el grupo al que pertenezco, votaremos en contra y hablamos en este turno precisamente de tres cosas. Independientemente de que vamos a detallar más adelante cada uno de estos temas, me voy a referir a la manera de elegir a jueces, magistrados, ministros, a todo el personal y que desde luego atenta contra la independencia judicial. Hablaremos también alguna referencia a este tribunal disciplinario, inquisitorio, que persigue a jueces, magistrados y ministros. Y finalmente, en el tercer lugar, me referiré a esa absurda reforma al 105 y particularmente al 107, que elimina los efectos generales de las sentencias de amparo, así como las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y controversia. La independencia judicial, que es lo que más atenta a esta reforma y esta iniciativa, y peor, aún todavía más peor, el dictamen. Esa independencia judicial es lo que garantiza el acceso a la justicia, lo que iguala. Esta independencia judicial le da dignidad y esencia al Poder Judicial, y esta iniciativa y este dictamen es totalmente atentatorio. Miren, los jueces resuelven desde luego controversias de los particulares, sin duda. Cuando no se ponen de acuerdo, acuden a un juez que se debe a la justicia, no a sus electores. Pero también es cierto que defiende los derechos frente al abuso del poder. Y esto es lo que a lo mejor más le molesta a cualquier régimen autoritario. La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes. En su deseo de venganza, que no de justicia, este dictamen de la reforma judicial lleva más bien a un despido masivo, injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad. Pero además este dictamen, por esas razones, termina con los principios jurisdiccionales de independencia, de excelencia y de profesionalismo. Una elección que ya nos hizo referencia aquí el diputado Moreira, que realmente hizo inoperable la elección. Tiene usted 81 hombres, escójalos de aquí, además haga las diferencias. Si tiene usted más de 7 boletas, es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo a través de las boletas. Además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector. Además, hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola, es verdaderamente una kermés. Y por si fuera poco, se va contra la carrera judicial, sí, esa carrera judicial de la reforma que hablamos en 94, que es conquista de trabajadores. Y esa carrera judicial, perdón, algo está pasando, esa carrera judicial que la eliminan, porque no reforman nada, sino sustituyen a las personas, va contra la independencia judicial, contra la excelencia y contra el profesionalismo, garantía de derechos humanos y particularmente del acceso a la justicia. No reforma ningún poder, sustituye a todas las personas, lo hace de manera injusta y además sin ninguna visión de género y sin ninguna consideración a la etapa que más mujeres entraron a la administración de justicia. Segundo, además, atenta contra la independencia judicial a través de un tribunal disciplinario totalmente inquisitorio que investiga y sanciona en medio de una enorme discrecionalidad casi absoluta, con sanciones que además los deja en estado de indefensión. Así es que, por supuesto, lo que se dedicará, no solo habrá que elegirlos de manera absurda, sino que además se va a dedicar a perseguir a quienes manifiesten independencia. Y tercero, que me preocupa enormemente, es quitar los efectos generales a las sentencias de amparo. Vaya despropósito. Ahora resulta que estamos obligando a litigar contra leyes y contra sentencias o contra actos de gobierno a los más pobres de nuestro país. Y los estamos obligando a juntar dinero a pagar a esos despachos que dicen despreciar, pero que bien los contratan y que los integran en su gobierno, que son los huizacheros y prevaricadores. Eso es lo que son. Y están fomentando ese enriquecimiento del litigio sin sentido, porque lo que hace una sentencia de amparo con efectos generales es precisamente proteger a los más pobres y esta vez anulan esos efectos generales. Es en realidad una tropelía. Regresamos precisamente a ese México decimonónico y porfiriano que obliga a los más pobres a defenderse y a hacer inaccesible la justicia. ¿No que primero los pobres? ¿Por qué los obligan a defenderse? ¿Por qué no bastaría una sentencia de amparo para protegerlos y cuidarlos? Por el bien, en realidad, por lo visto, es por el bien de unos, los últimos serán los pobres. Claro que el sistema de justicia requiere cambios. Sí, nada más que ninguno de los cambios que se necesitan están en este dictamen. Ninguno. No tocan a fiscales, ni a ministerios públicos, ni a defensorías de oficios, ni a peritajes, y en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan. Esto no es una reforma judicial. Significa la regresión a los peores momentos peores momentos del autoritarismo. Esto no es una reforma judicial, significa el regreso a los tiempos de concentración del poder. Vaya que tienen nostalgia por el México antidemocrático que quizá estamos a punto de entrar.
pero para eso habrá resistencia. Muchas gracias. Primero quiero contextualizar, porque parece ser que no hay recuerdo y no hay memoria. Miren, el pueblo de México el 1 de julio de 2018 nos mandató a hacer una revolución pacífica, hacer otro Estado, reformar la Constitución. Resolvimos hacerla en la intención, o más bien, no hacer una nueva Constitución, sino ir a rescatar la de 1917. Y en ello hemos avanzado en la parte del Ejecutivo y en la parte del Legislativo. Y la parte del Poder Judicial no la habíamos hecho hasta ahora. ¿Cuál es esa reforma? Miren, es la reforma de Ernesto Zedillo, que se aprobó en 1994. Y esa reforma al Poder Judicial se hizo en un lapso de 60 días, desde que entró la iniciativa vía el Senado hasta que la aprobaron o hasta que la publicaron. 30 días. ¿Y esta cuánto lleva debatiéndose? Desde que llegamos el 1 de julio de 2018. No. Ustedes hasta ahora, a ver, Margarita, para decirte a ti concretamente, porque subiste aquí a decir que un poder que no es autónomo y que no es independiente. ¿Tú crees que la desaparición y que legitimó el Poder Judicial de Luz y Fuerza del Centro fue de un poder independiente? Porque gobernaba tu esposo. Claro que no, claro que fue una indicación precisa, porque es un modelo, y es el que estamos queriendo de raíz arrancar, el modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal se nos enquistó en el Poder Judicial, en esta reforma del 94, con el aval del PAN, porque el aval del PAN hizo que el PRI, sin problema, en 30 días aprobara todo. Y miren lo que pusieron, y ahí ustedes mismos se trampearon, porque miren lo que pusieron, y les asusta que ahora se pretende instalar un Consejo de Disciplina Judicial para acabar con eso que le llamaron ustedes Consejo de la Judicatura. Miren la gracia que hicieron. La Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución y sus leyes. Eso es lo que hicieron, y por eso el Consejo de la Judicatura le pusieron que fuera presidido por la misma persona que presidía la Suprema Corte. Juez y parte, lo estamos cambiando, por eso lo estamos cambiando, y espero que ahora ustedes ya comprendan que no tienen posibilidad alguna de impedir que eso suceda, porque viene el otro tema que ustedes dicen, y de una vez les doy las cifras. Miren, para que, si no las saben, que creo que no las deben saber, de 2.477 municipios que tiene este país, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, ganó 2.535. Solo en 125 ganaron ustedes la derecha. De 31 estados, para que entiendan la legitimidad y para que se les acabe ese discurso de que no traemos la suficiente fuerza y representación para cambiar el Poder Judicial y reformar nuestra Constitución. ¿Sí? Sí lo tenemos y se los vamos a demostrar. Adelante con el discurso. Mi presidente, ¿por qué no pone orden aquí con estos de derecha que les asusta que les digamos? Es una forma de decir que no dialoguen entre tribuna y orador. Hoy es un debate de dos visiones. Fíjense nada más, entre Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto han nombrado 30 ministros. 30 ministros. Y en nuestro periodo solo van 5. Pues por eso quieren que se mantenga esa línea de justicia. 30 ministros en el periodo neoliberal. Y luego hablan de que nosotros queremos reformar la Constitución porque así nos lo pide el presidente. Pues resulta que este presidente le ganó a alguien que llegó a escondidas a registrarse como candidato al Senado por 18 millones de votos. Sí, a ese exactamente, pero a mí no, fíjate, y a ti sí. Y otra cosa, por cierto, se dicen abogados y de todos los que han mencionado, ninguno tiene cosa juzgada.
Y ustedes sí tienen varios con órdenes de aprehensión, Cabeza de Vaca, Tabe, también. Yo hablo de los que tienen. Ganaron la presidencia, entre comillas, con 250,000 votos. Y nosotros con 18. Y Calderón le hizo 110 modificaciones a la Constitución. 110. Y entre Calderón y Peña Nieto, que entre los dos ganaron por 4 millones de votos, le hicieron 266 reformas a la Constitución. ¿Cómo no van a querer mantener ese statu quo? Es un modelo neoliberal, que por cierto, los fosforescentes que se dicen que son la política nueva, están alineados y quieren que regrese el neoliberalismo. Muy moderno, muy nuevo el neoliberalismo. Y por eso también nosotros les decimos que esta reforma del Poder Judicial se va a dar porque tenemos legitimidad para ello. Pero además fundamentalmente porque creemos y tenemos el derecho, estamos convencidos que la manera de lograr la independencia del Poder Judicial es a través del voto, porque este dimana del pueblo según el artículo 39 de la Constitución. Les quiero pedir, señor presidente, porque es necesario, ya que afuera están engañados algunos trabajadores, nos están viendo en el canal del Congreso, que lea lo que dice el artículo 10º transitorio, que ya he pedido que lo lean y lo vuelvan a leer hoy, del dictamen, que lo lea por favor, si usted lo permite, señor secretario, señor presidente de la secretaria, artículo 10º transitorio. Sí, por favor, si los está a la mano, está en la carpeta misma, que se refiere a los derechos de los trabajadores. Con su venia, presidente. Artículo 10º. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda. Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente decreto y a los demás fines que ésta determine. Es cuanto, presidente. Muy bien, leído el texto que pidió, diputado. Adelante, por favor. Sí, le decimos nuevamente a los trabajadores del Poder Judicial que no se dejen engañar por quienes tienen sueldos superiores al presidente de la República y que los traen de carne de cañón. Tengan conciencia y sepan que nosotros jamás lesionaremos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Jamás. No se dejen engañar. Y por cierto, termino diciéndole, sí, se fueron a hacer diálogo con los que ganan más que el presidente. Sí, no son. Por favor, vamos a escuchar al orador. Nosotros estuvimos con ellos en Saltillo, en Chiapas, en Puebla. Ustedes no fueron a esos foros. El de Saltillo no fueron. Al de Sinaloa, a todos fuimos nosotros. Vamos a escuchar al orador, por favor. Vamos a escuchar al orador. Esa actitud demagógica de ir dizque a defender los derechos del pueblo son los que los apuñalan constantemente, con Mexicana de Aviación, Comisión de Luz y Fuerza, con una serie
de acciones en contra de la clase trabajadora en este país. Fundamentalmente han hecho que se pierda el poder adquisitivo del salario mínimo en todo el periodo neoliberal. Han sido los que han sacrificado al poder, a la clase trabajadora, y eso lo hacen, y aquí vienen y se esconden. Y vienen y dicen que hablan con los trabajadores del Poder Judicial. Actúan con demagogia, eso es lo que hacen. Termino mi intervención diciéndoles que les dolió que les dijera que Canallín vino a registrarse a escondidas. Les dolió porque no estuvo todos estos años aquí. Hasta Javier Lozano lo exhibió de sus actos de corrupción. Así se llevan entre ustedes. Y ténganlo por seguro que esta reforma del Poder Judicial va a fortalecer la independencia del Poder Judicial, va a dejar mejor calidad en las resoluciones del Poder Judicial y vamos a tener un mejor Poder Judicial que el que tuvo el modelo neoliberal, que fueron entreguistas a los intereses extranjeros y a los intereses de las grandes corporaciones. Eso no va a ocurrir con nosotros. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Consuelia. Adelante. Bueno, agradezco además de una vez el gran esfuerzo que ha hecho el grupo parlamentario, los grupos parlamentarios de la oposición hasta el final. Y me parece que es una manera también de responder a muchos ciudadanos, ciudadanas que están afuera, que trabajan en el Poder Judicial y que vinieron a que los pudiéramos atender, y creo que hubiéramos podido haberlo hecho todos, y escucharlos. También la manera en que uno trabaja y la dignidad con la que trabaja es bien importante, es una manera de mirarlos a ellos. El Ángel también está lleno ahorita de trabajadores del Poder Judicial y a ellos los acompaño. Si hay políticos ahí, tiene que ver también porque son poderes. Y lo que estamos enfrentando es que un poder quiere eliminar al otro, al que lo revisaba, al que lo controlaba, al que limitaba el poder. De hecho, es el sueño de Morelos, una justicia no solo entre particulares, sino que limite el abuso del poder. Además, esta iniciativa que se presentó en febrero, se hace en los foros y el dictamen sale peor. Entonces debilita mucho más al Poder Judicial, le pone menos requisitos, confunde más la elección. Es increíble lo que pasó en ello, porque las ocurrencias vinieron de ahí, decían algo e inmediatamente se caminaba por una reforma o por tratar de integrar el deseo de una sola persona. La verdad es que termina con principios judiciarios, el de la independencia, el de la excelencia y el del profesionalismo. El dictamen incluso contradice a la propia Constitución, y es que no es ni siquiera necesario ir a los tratados y convenciones internacionales que ha firmado México y que obligarían por el artículo 1, sino porque la Constitución en sí misma, que es integral y hay que interpretarla integralmente, está hablando de principios de independencia, de acceso a la justicia, y no hay el acceso a la justicia se garantiza principalmente con la independencia del Poder Judicial. Por eso estuvimos en contra de la elección que fuera al voto popular, no porque estuviéramos en contra del voto popular, de ahí salimos unos, sino también porque exponía a la justicia de tal modo que el juzgador se iba a tener que deber a quien lo elegía, al voto popular o peor aún, lo que va a pasar, a los factores de poder, y entonces se va a deber al crimen organizado. Por eso lo de los jueces sin rostro hay que revisarlo, porque si viene de origen una falla, pues entonces al contrario, expongo mucho más el problema. Y hablamos entonces, fíjense, en lugar de una carrera judicial que se extendiera también a fiscalía, y que se extendiera a ministerios públicos y a defensorías de oficios, se lo quitaron. Por eso nosotros estamos proponiendo en estas reformas una carrera judicial que se fortalezca y que, por supuesto, pues se requiera con mayor razón y se extienda a otros miembros de la Administración de Justicia. Porque lo que están haciendo, y no me vengan a decir, como ya les dijeron, que no tocan los derechos de los trabajadores, solo los están corriendo. Los van a correr masivamente. En algunos casos se hicieron 2 etapas, pero los están de verdad corriendo, contrario además a un principio de retroactividad o de irretroactividad cuando les perjudica. Además, nosotros ponemos, desde luego hemos explicado por qué en el voto particular, que es un voto consistente, ese tribunal disciplinario no existe, pero si en cambio en el dictamen somete aún más a cualquier juez, cómo va a dictar con independencia una resolución si encima va a estar el tribunal disciplinario y no se va a poder ni siquiera defender porque es la última palabra. Y desde luego lo que les dije de la afectación a los más pobres con haber eliminado los efectos generales en caso de las sentencias de amparo. La propuesta además trae una
tanto el voto particular como en las propias reservas, pues estamos presentando un presupuesto que se aclara en la Constitución, que es por lo menos del 1%, en lo federal y en lo local del 3%, porque no le podemos exigir las cosas que le están exigiendo incluso en su dictamen si ustedes no les dan presupuesto, que ya era deporte nacional cada presupuesto, quitarle al Poder Judicial. Tenían a alguien muy dócil como Arturo Saldívar, que sí decía que no importaba que le quitaran 10,000 millones de pesos, pero la verdad es que le quitaba fortaleza al Poder Judicial. También estamos proponiendo que esta escuela judicial pues realmente se extienda también a los defensores y de oficio y por supuesto a los fiscales. Desde luego la parte de los magistrados electorales y esa oferta pública del voto me parece hasta con cinismo. Y finalmente, también me parece importante que la manera de fortalecer la carrera judicial pues sea realmente con exámenes, concursen todos, pongan todos exámenes, concúrselos. Pero la verdad, venir a poner una calificación, no sé cómo les fue en la escuela quien lo propuso, pero además no es lo mismo un 8 de la UNAM que del Instituto Cúspide. Con todo respeto, pero debe haber alguien que dé certificación de identidad y no lo hay, y no se trata de los vecinos. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa, no lo han hecho todo. Diputada Zavala. Lo último. Espera un momento, es que… Sí, sí, la acepto. Quiere hacer una pregunta el diputado Moreira y ya la aceptó. Sí. 1 minuto y 2 para contestar. Sí, rápido. Escuché, diputada, que a usted le preocupan la figura de los jueces sin rostro. Mire, yo sé que las cosas están difíciles en el país. Me gustaría que abundara un poco. Me preocupa que lo hayamos votado acá, cuando contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que además hay una resolución al respecto, directa, de un juicio contra Perú. Entonces me preocupa que hayamos votado eso y pues ya estamos de salida enfrentándonos a ese tipo de resoluciones. ¿Y su opinión de por qué le preocupa? Bueno, me preocupa para empezar de fondo, porque viene además este juez sin rostro. Cuenten el tiempo extra. Para contestar, sí. Porque viene el juez sin rostro, viene después de que lo eligieron popularmente y entonces es natural, y vaya que es natural en todo el Pacífico y yo creo que en todo el país no se necesita ahondar mucho el tema del crimen organizado en nuestro México y en nuestro país, que pone candidatos y pone alcaldes y hasta gobernadores, porque no podría poner jueces. Y entonces no solo eso, sino además, en ese sentido, el juez sin rostro no tiene caso discutirlo. Pero José Ramón Cosío, que es el que me parece que hace una referencia a esa violación absoluta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que dejen estado de indefensión tanto a quien acusa, a quien se defiende de ellos, y que al contrario hace mucho más peligroso o aísla totalmente a la víctima. Entonces me parece que haber aprobado así de entrada con una reserva, pues yo creo que debió haber merecido por lo menos una discusión más a fondo, con mayor profundidad y tomando en cuenta los tratados y las convenciones internacionales que están violentando. Muchas gracias. Ahora bien. Adelante, diputada. A mí me parece que sí, esta reforma judicial no es una reforma judicial, es una regresión, sustituye a las personas, no tiene nada, ni una medida para acabar con la corrupción, lo que tiene es un tribunal inquisitorio, no habla desde luego de feminicidios, no habla de víctimas, no habla de fiscalías, no habla de integración de carpetas, no habla de escuelas judiciales, no hay nada que estemos pensando en una solución para las debilidades enormes, si quieren, que había en el Poder Judicial, que además ni siquiera el diagnóstico está bien hecho porque no distingue entre la justicia local y la federal, y entre la justicia ordinaria y la de control constitucional, pero no lo han hecho todo mal. Hoy se pronuncian las sociedades de alumnos de muchísimas universidades y escuelas, del UNAM, del UP, de la La Salle, también de la Libre, del ITAM, de muchísimas escuelas. Hoy están sacando a los jóvenes a la calle, a apoyar al Poder Judicial, que es apoyar a México, a sabiendas que es el futuro de los jóvenes lo que se está jugando. Y la otra, sabemos muy bien que aquí esta legislatura no la va a aprobar la reforma. Lo han hecho todo a prisa. Le han faltado a la dignidad al Congreso, porque se va a pasar a la próxima semana con un nuevo Congreso que no sabe de este dictamen, que a pesar de que se le va a exigir que vote a favor, en el caso de Morena y de sus aliados, no han ni siquiera reparado en ellos y lo quieren votar en esta próxima semana. No es justo, ni por lo que significa el Poder Judicial, ni por las consecuencias que trae, ni por lo que es el Congreso de la Unión. Deberíamos de pensar un poquito más de la dignidad que le tenemos que dar a nuestro cargo, a nuestra función pública y, por supuesto, a la Cámara de Diputados y de Senadores. Muchas gracias. Dos propuestas de medicamento. Muy buenas noches, gracias, diputado presidente. Me da una ternura oír a los paniaguados hablar
de que se debe tener dignidad en el cargo, congruencia. Quienes se robaron la presidencia en 2006 y bañaron en sangre el país, hicieron un fraude electoral majadero que sumió al país en una crisis brutal y que tuviéramos un desarrollo desde hace mucho tiempo diferente, nos hablan de dignidad y congruencia. Lo que hay que oír, lo que hay que ver, la caradura y la cachaza de algunas personas legisladoras. Pero además, y luego el PRI pregunta, ¿no estará violándose con los jueces sin rostro las convenciones de no sé qué y no sé cuál? Se dijo jueces sin rostro por una manera coloquial para que se entendiera el debate. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Punto. Eso es lo que se está acordando. Es que si los van a elegir, ya saben, pues si son 800 jueces, ¿cómo van a saber quién de los 800 está resolviendo el tema? Si se dan las medidas que aquí estamos acordando. No, lo que quieren es que no se elijan las personas juzgadoras, porque le regatean al pueblo el derecho. Bueno, le regatean el ejercicio del artículo 39 constitucional. Ese es todo el tema. Están tan desesperados que en el INE se subían por las paredes para que no nos dieran los 2/3. Y ahora traen una chicanada en la Corte que ya explicará. Yo, como no soy abogado, no le entraré, pero mi compatriota Leonel Godoy Rangel ahorita nos va a poner al pueblo de México en aviso de una maniobra de tinterillos con la que pretenden parar la reforma al Poder Judicial, regateándonos la mayoría calificada que el pueblo nos otorgó. Ellos que han sido beneficiarios por décadas de esta fórmula. Bueno, tengo que recordar aquí lo que dijo Carlos Puente en el debate en el INE. Subieron de primera a Arturo Escobar, todos los compañeros del movimiento, son muy bien los compañeros del Verde. Y ahí Carlos Puente recordó que acordamos todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara una reforma electoral para quitar el actual sistema e ir a la representación proporcional pura, y se hizo en la computadora de un diputado paniaguado, no diré su nombre, se firmó por Jorge Romero y Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, que no tiene palabra, ni vergüenza ni nada, ya lo atenderé allá en el Senado la próxima semana, junto con Anaya, que estuvo 6 años fuera del país, ni siquiera tiene el requisito básico de la residencia, y ayer ahí en lo oscurito, en un espacio romántico, aquí estoy, muy contento de venir a la dictadura, porque son unos desvergonzados, hablan de dictadura, ya no estarían en el mejor de los casos. Porque la derecha es terrible, la derecha es asesina, es facha, bañó en sangre el país, le han inventado delitos a la gente. Hubo presos políticos en los gobiernos del PRI y el PAN, vienen con una desvergüenza aquí a hablarnos de democracia, de moral, de principios, de dignidad, de seriedad, de honestidad. No lo conocen, no saben lo que es eso. Pandilla de farsantes es lo que es la oposición, pandilla de farsantes. Por eso el pueblo los puso en una representación ínfima, son intrascendentes electoralmente, intrascendentes, y están condenados a la intrascendencia por décadas, mientras sigan con su comportamiento canalla, hipócrita, mentiroso, tergiversado, falsarios. Ya que les gusta el lenguaje religioso, aunque somos un Estado laico. ¿Cómo se llama? Permítame, diputado Fernando Noroña. Sí. No, qué herejes, fariseos. Permítame, el diputado. Ya hasta calor me Marco dio, me Antonio había dado Mendoza frío. Sí, solicitó acepto la palabra. la pregunta. Con mucho gusto. Está la respuesta. Yo también les digo, ¿para Un qué le minuto y preguntas dos si le para vas a dar más contestar. tiempo? Me toma 20 segundos la pregunta. Respetuosamente, señor diputado, hablando de intrascendencia, ¿cuántos distritos ganó el PT? Ganó 52, creo, ¿no? Distritos 52. de mayoría. Distritos Es de que- mayoría. Si fuera sí, tan distritos de mayoría ganó 52. Lo que pasa es que son tan geniales que dicen que como no tuvo en la coalición algunos de los partidos, el PT o el Verde, la mayoría de los votos en esos distritos dicen que no los ganó. Yo diría, ¿cuántos? No me puede responder, diputado, porque no está en tribuna, pero si le toca, ¿cuántos distritos ganó el PRI? Dicen que 9, pero le quita los votos del PAN y no habrían ganado ni uno. El partido que tuvo la presidencia de la República, todas las gobernaturas, todos los diputados, todos los senadores, todos los diputados locales, todo, hoy son intrascendentes. No tienen nada. Se los dije en el INE, hubieran renunciado a los 9 triunfos de mayoría porque sin los votos del PAN no eran mayoría. Es un planteamiento tramposo el que hacen, porque las coaliciones para eso son. Sin los votos del PT muchos triunfos no se habrían tenido, sin los votos del Verde muchos triunfos no se habrían tenido, como en la coalición de ustedes sin los votos del desaparecido PRD. Para allá van, para allá van. Entonces, somos tan intrascendentes que se ocupan de nosotros, pues nadie se ocupa de lo intrascendente. Larga vida al Partido del Trabajo y larga vida al Verde.
Y larga vida Morena, que es una maquinaria impresionante electoralmente hablando. Apenas en 2015 tenían un puñado de diputados y en 2018 ya tenían la presidencia y volvió a refrendarse la presidencia y se tiene mayoría calificada. Que se oiga bien y se oiga lejos, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y nos faltan 2 o 3 senadores de la República que andan desesperados, los inexistentes del PRD, diciéndoles no traicionen, los traicioneros al pueblo, no traicionen. Y luego el PRI también les dice, oigan, ya andan corriendo senadores los del PRI. Como tienten tantos, es que parece que en la combi en la que se van a transportar ya no cabía uno y entonces lo sacaron. No, bueno, síganme tocando las cosquillas. Mi reserva la retiro para que nos vayamos más rápido. Gracias, diputado Fernández Noroña. Pues Veremos qué les pareció el video. Dice Zavala que ella y el grupo parlamentario del PAN están en contra de la reforma al Poder Judicial, que la manera de elegir a jueces, magistrados y ministros atenta contra la reforma al Poder Judicial, porque la independencia judicial garantiza el acceso a la justicia. Sé que la justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes y dice que ese dictamen termina con los principios jurisdiccionales, independencia, de excelencia y de profesionalismo, y que la reforma es inoperante y ridícula, dijo Zavala, y enseguida Reginaldo le contesta y le dice que les va a refrescar la memoria. Les dice que en el 94 con Zedillo se hizo una reforma al Poder Judicial en un tiempo récord de 60 días, desde que entró la iniciativa al Senado y hasta que la publicaron. La oposición hizo una gracia monumental. Al Consejo de la Judicatura le pusieron que fuera presidido por la misma persona que presidía la Suprema Corte, es decir, que era juez y parte. Y Godoy les dice que entre Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña nombraron 30 ministros y aparte Calderón solito hizo 110 modificaciones a la Constitución. Y entre Calderón y Peña Nieto, que de los dos no se hace uno, le hicieron 266 reformas a la Constitución. Por algo no quieren que se modifique el statu quo, que era un modelo neoliberal. Posteriormente, el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, le cierra laos y trompa Borolas y le dice que le da ternura que hable de dignidad y congruencia. Pero Calderón en 2006 pintó al país de rojo y usurpó la presidencia y metió al país en una crisis brutal y ahora piden dignidad y congruencia. Son unos caradura. La oposición, que ha sido beneficiada por esta fórmula por décadas, ahora ya no les gusta, más bien, ahora ya no les conviene. Como ven, amigos, hicieron correr a la señora de Borola. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.